Bueno, muchas gracias. Hoy yo quiero intentar llevarlos a través de lo que sabemos en Nielsen. Va a ser un debate muy importante y necesario, sin duda alguna, para la industria. Obviamente esto llama la atención sobre lo que será un cambio en periodos acelerados que se avecinan en esa industria de CPG por los elevados niveles de inversión e innovación y sobre todo lo que hay alrededor de los movimientos entre fabricantes y retailers. Eso va a ser importante que lo tengan en cuenta. Es mucha información la que intento traer aquí, por ende, voy a tratar de ser muy resumido, pero estoy abierto a que después tengamos rondas de preguntas. Una forma de empezar a echar un vistazo a esto y lo que puede llegar a influir en los próximos años, de 3 a 5 más o menos, lo que cambiarán los consumidores, la industria de bienes de consumo masivo, es que nos centremos un poco en lo que las empresas están ahora invirtiendo e investigar si estas grandes apuestas tienen la probabilidad de ser adoptadas o no, o tener éxito, o si simplemente acabarán siendo algo que sencillamente va a funcionar a futuro en un nicho de mercado. También pensamos que estas innovaciones van a traer en un cierto nivel de preparación en lo que viene al corto plazo. Vamos a tomar unas métricas de medición que nos van a permitir a nosotros establecer algunos estándares o criterios sobre esas reglas y etapas, y al final vamos a terminar dando algunas sugerencias de lo que creemos en Nielsen van a ser estas industrias vanguardistas dentro del comercio. Entonces, ya se ve aquí, listo. Uno de los modelos de previsión que utilizamos para orientar nuestro trabajo, obviamente examina de dónde preceden tradicionalmente los cambios sociales en general. ¿Sí? Estos incluyen factores grandes como la macroeconomía, el crecimiento de la población, demografía, política, cambios en valores culturales, los disruptivos, incluso hablamos ahora en este momento de las guerras, pandemias, etcétera. Todo eso son temas difíciles de anticipar y que han provocado sin duda alguna cambios tan rápidos recientemente, ¿de acuerdo? Entonces, sobre eso es aquí donde comienza este gran resumen, que sin duda va a despejar muchas dudas, espero, pero por otro lado también nos permitirá reflexionar si lo que hoy como empresa estamos haciendo y en lo que nos estamos nosotros apostando o dirigiendo como compañía son las rutas correctas que debemos llevar a cabo en función de ese conocimiento. Aquí comienzo entonces, en la primera sección, habla un poco de lo que nosotros denominamos siguiendo al dinero, para entender el panorama de inversión y algunas observaciones sobre dónde están invirtiendo esas empresas actualmente y qué cosas pueden darnos ideas de hacia dónde ir. Aunque no podemos abarcarlo todo hoy, como les dije, son más de 200, son cientos de ideas de las que evaluamos. En Nielsen nos decidimos enfocar en 18 grandes apuestas o temas de inversión que nos permiten enmarcar las conversaciones del sector sobre la transformación que veremos en esas áreas en el próximo futuro cercano. Elegimos una sección también transversal que nos permite ser un poco más disruptivos y ácidos en esta medición, y salen algunas cosas como por ejemplo carne cultivada en laboratorio, el tema del metaverso, los NFTs, agriculturas verticales y áreas obviamente que no son nuevas, pero que pueden ser de una visión muy acelerada por el tema de inversión que están teniendo al corto plazo, como son el tema de las iniciativas de reducción de residuos, plástico reciclado, reducido, y también nos aseguramos de meter en este tipo de estudios ámbitos de innovación de productos y tecnología, el medio ambiente, el bien social, transformación del comercio en el retail, y eso es lo más importante. Obviamente lo que le quiero resaltar también sobre esta ponencia es que hubo literalmente cientos de otras incursiones en cosas como entregas con drones, blockchain, criptografías, etcétera, por mencionar algunas, pero los grandes temas generales que tenemos se superponen, ¿de acuerdo? Entonces es importante no solo por ser tendencia o foco de inversión, sino porque forman parte del ecosistema cambiante para el consumidor y donde sus demandas deben ser cada vez más atendidas. Ese es el vínculo de esto. Paso el slide acá. Estas inversiones resultantes en estas 18 grandes apuestas que le acabo de decir, nos quedamos como foco, descubren un montón de ejemplos convincentes de la actividad que se desarrolla en todo el mundo, ¿de acuerdo? Desde miles de millones de financiación inicial, inversión de algunas personas más
poderosas y ricas del mundo, por ejemplo, en temas como la carne e ingredientes cultivados en laboratorios, hasta en desarrollos y ensayos de productos sanitarios avanzados y personalizados, otros como ofertas basadas en el ADN y la biometría, otros que abarcan temas como Nike, Carrefour, Kruger, que se aprovechan de los datos disponibles de personas cada vez para impulsar un poco más la oferta personalizada, y eso se toma en cuenta considerablemente dentro de este ámbito de innovación. Probablemente si yo les empiezo a hablar de inversiones en el tema tecnológico, haya poca sorpresa, ¿de acuerdo? Y la automatización de procesos tanto digitales como físicos son favorecidos por algunos de los mayores grupos minoristas del mundo, y eso sí es importante destacarlo. Temas como Walmart, Carrefour, Tesco, ¿sí? Quizás sean más interesantes grupos también hablar sobre Mars Wrigley, Sainsbury, por ejemplo, que utilizan la gamificación, o por otra parte hablar de los miles de millones de dólares destinados al metaverso que prácticamente está de moda, por empresas que son muy conocidas como P&G, Microsoft, Sony, ¿de acuerdo? Lego. Mientras que esta lista de nombres también conocidas también se lanzan a los NFT y a las capacidades que rodean, incluyen un poco a manufactureros como Coca-Cola, McDonald's, Adidas, Budweiser, etc. Aquí luego tenemos en este slide una avalancha de inversiones también en proyectos y recursos destinados a la sostenibilidad, que sabemos que es un tema importante y que está también de moda, ya que en este ámbito es cada vez más importante para los consumidores, ¿sí? Y cada vez es mucho más problemático para los gobiernos y los grupos de acción. El dinero y la plata que se mueve aquí, los avances observados, por ejemplo, en temas de agricultura vertical, junto con las subvenciones y subsidios, especialmente en las zonas donde la seguridad alimentaria es una prioridad, son muy reveladores, ¿sí? Mientras que reciente situación de Ucrania, hablándoles como al principio en el tema de la guerra, ha puesto de relieve la mejora también de la rentabilidad de la energía renovable, ¿sí? Y una carga liderada por el comercio minorista sobre el plástico reducido y reciclado, en donde vemos bastantes acciones ya apuntando en ese sentido. Siguiendo un poco con el tema de sostenibilidad, por ser pues tan relevante como les acabo de decir, hay muchos ejemplos tanto de empresas innovadoras que ofrecen aplicaciones a los consumidores para reducir el desperdicio de alimentos, como otras de otras empresas tipo Sodexo, por mencionar alguna, que se comprometen a rediseñar su negocio para conseguir una reducción de la huella de carbono y de los residuos, ¿sí? Las principales empresas de alimentación sin duda y bebidas del mundo, citando algunas, por ejemplo, Unilever, Nestlé, PepsiCo, ¿sí? Se han comprometido con proyectos de agricultura regenerativa. Esto es importante, ¿sí? Pueden conducir a una transformación continua de las cadenas de valor, sin duda alguna. Mientras que propietarios de marcas adicionales como de Reckitt o Dove, por ejemplo, están liderando un propósito o proyectos para invertir un poco más en defender temas como la igualdad, la diversidad, la inclusión. ¿Sí? Esto también no deja de ser importante. Por último, hemos investigado solo algunas de las áreas de inversión que formarán parte de la transformación de la venta al por menor en términos de retail, que parece inevitable en los próximos años, teniendo en cuenta ese rápido cambio observado durante la pandemia, obviamente, y una de esas áreas de crecimiento importante y en la que hay que hacer foco es el B2C, Business to Consumer, ¿ok? Y las iniciativas estratégicas de las empresas que están implementando en este momento, como por ejemplo el Johnson & Johnson, que apuntan a una inversión continua por parte de fabricantes para intentar una conexión literalmente puntual e inmediata con los consumidores, ¿sí? Además, hay anuncios de miles de tiendas sin personal por parte de Family Mart en Asia, junto a otras avalanchas de tiendas conceptuales en Europa y América Latina que también tenemos de ejemplo acá, ¿sí? Y obviamente esto señala una continua expansión de este tipo de formatos. Voy a pasar a algo muy importante porque no podemos dejar de hablar de temas de inversión sin hablar del tema de la adopción. O sea, yo puedo hablar de que esa inversión por sí sola no garantiza una adopción, ni el éxito de ninguna de esta innovación, y hay que meter una variable importantísima, clave, que es el sentimiento de los consumidores y su disposición a probar o a seguir comprando un producto o apoyando una iniciativa. Y es por eso que dentro de eso exploramos dentro de 17 mercados, no solo
para conocer la opinión de esas inversiones y de esas apuestas, sino también para entender la perspectiva del lado del consumidor que tienen alrededor de estas iniciativas. Y lo que descubrimos es bastante interesante si se dan cuenta acá. Nos centramos en que la gente ya apoya y que está dispuesta a apoyar cosas que no nos hacen nada extraño, no nos deja nada por fuera, son el tema del medio ambiente y la sostenibilidad, ¿sí? Todo el tema que tiene que ver con reducción de plástico, disminución de residuos, energías renovables y la agricultura regenerativa, obviamente también están dentro de las 6 primeras. Pero en contraparte, ¿sí?, tenemos algo importante en el otro extremo, son aquellas en donde los consumidores encuentran un sentimiento negativo o resistencia a la prueba. Varias cifras demuestran aquí lo polarizantes que pueden hacer estos conceptos, incluso cuando hablamos en países diferentes, ¿sí? En todo el mundo, por ejemplo, 4 de cada 10 encuestados están abiertos a tener modelos de suscripción dentro de sus actividades del día a día, mientras casi 3 de cada 10 no está dispuesto o no sabe lo que representa básicamente una barrera y un obstáculo importantísimo que hay que vencer y superar para lograr entrar dentro de este rubro. Adelantándome un poquito más, la falta de concienciación o incluso la resistencia a esa prueba no es ciertamente un indicativo puntual de que estas inversiones de las que les estoy hablando vayan a fracasar o vayan a tener éxito, ¿sí? Y hay una serie de posibles facilitadores o barreras que cada inversión debe encontrar en los próximos años a medida de que crezca o que se vayan dinamizando para garantizar el éxito de esas innovaciones. Y aquí, para cerrar un poco las ideas, también tomamos en consideración un tipo de factores, ¿sí?, que nos permiten a nosotros, obviamente, darle un puntaje a ese tipo de iniciativas. Y lo que hemos hecho es desarrollar en un marco de evaluación que obviamente toma en cuenta algunos factores como el tema de gobierno o gobernabilidad, el tema del bien social, la escalabilidad, peso de la inversión, preparación, ventajas competitivas, etcétera, cada una de esas iniciativas para darles el potencial de influir positiva o negativamente en el éxito de las inversiones a futuro. ¿De acuerdo? Esto obviamente lo que deja en manifiesto es lo dinámico o interconectado que puede estar este ecosistema de innovaciones y de apuestas dentro de las acciones de bienes de consumo masivo en estos momentos, ¿sí? Y eso es un poco lo importante que quiero discutir. Y aquí, básicamente encontramos cosas súper obvias. El principal resultado de este objetivo y de este desarrollo fue que identificamos esos facilitadores y barreras para algunas de las inversiones que a veces pueden tener perspectivas locales muy diferentes. Un ejemplo simple es el que estamos poniendo en este slide y es la entrega, por ejemplo, rápida o express, que si se observa desde el sentimiento de parte de los consumidores es positivísimo, o sea, la aceptación que tienen sobre esa iniciativa es fabulosa. Pero si se examinan algunos aspectos de la gobernabilidad, reglamentaciones, etcétera, se observa que en muchos casos y en muchos mercados del mundo se debate sobre el salario mínimo que tienen los repartidores, si este modelo de negocio depende de la mano de obra barata, básicamente cómo va a funcionar. Es un tema de verdad que sobrepasa las mesas de conversación, por lo que tiene un potencial real a ser una barrera para la adopción y el éxito en algunos países, ¿de acuerdo? Y por aquí avanzando un poquito más en los slides. Una vez que realizamos esa puntuación, fíjense que todas esas inversiones de las que les hablé y en todas las secciones de evaluación, las clasificaciones son ligeramente diferentes. En términos de automatización y tecnología, así como el metaverso, suben en escalafones de puestos cuando se analiza esa probabilidad de que los habilitadores impulsen el impacto de estas inversiones. En cambio, por ejemplo, de lo que les acabo de hablar de comidas rápidas o entregas rápidas, desciende 8 puestos por las mismas barreras que les acabo de explicar. Entonces eso es importantísimo tomarlo en cuenta ahí. Y uno de los pasos más útiles de la evaluación fue formular la pregunta de qué probabilidad hay de que esta área de inversión genere un cambio significativo en el panorama mundial de los bienes de consumo en los próximos años, ¿sí? Esto nos obligó un montón a debatir, a investigar temas de los plazos que van a tener estas iniciativas, escalabilidades, preparación, recuperaciones, obviamente, prácticas de las inversiones, repercusiones que iban a tener sobre el comportamiento del consumidor. Y el único ejemplo que se me viene ahorita a la mente sobre ese caso es, por ejemplo, el metaverso.
ya que no se discute sin duda alguna que tiene un potencial de cambiar las reglas del juego dentro del sector de consumo masivo. De hecho, dentro del comercio electrónico se habla del metacomercio, ¿sí? Y los expertos aquí apuntan a años de desarrollo sobre eso. Así que el tema del metaverso, hablamos de algo un poco más amplio para que tenga las capacidades tecnológicas, los consumidores tengan el deseo de participar y sea una iniciativa que adopten obviamente los clientes dentro de su día a día. Aquí ya estoy cerrando. La evaluación de factores positivos y negativos de estas 7 consideraciones lo que me deja es, obviamente en conjunto con el tema de calendario, la magnitud de los impactos, nos permite determinar que esas inversiones de las que les estoy hablando tienen una mayor o una mejor potencialidad de influencia al corto plazo, ¿sí? Que son las que las empresas deberían tener en su mesa de conversación en este momento, ¿sí? Entonces, me voy a decirles esas principales 5 tendencias que ya están aquí, ¿sí? Las 5 principales áreas de inversión. Con esto cierro la presentación. Calculadas, como les dije, por el tema de inversiones que se hacen, sentimiento del consumidor y adicionar las barreras que pudiesen estarse presentando o no, los impulsadores que pudiesen estar teniendo estas iniciativas. Plástico reducido y reciclado es una de ellas sin duda alguna. Entrega rápida al consumidor, el B2C también es algo que va a estar muy potencializado al corto plazo. La entrega rápida, eso va a ser sin duda alguna una de las grandes apuestas. Energías renovables y las tecnologías de automatización. Esas 5 grandes apuestas, no quiere decir que las demás no lo sean, van a ser la prominencia de estas áreas de evolución durante los próximos años.